In people who have active opioid use disorder, we need to be able to tell the difference between when someone is really high versus when they have actually overdosed. En gente que tiene un trastorno activo de uso de opioides, es importante saber la diferencia entre cuando uno está demasiado alto, volado, o cuando uno tiene una sobredosis actual. If someone is really high, the person may have very small pupils, they look like they might nod out, they may be scratching a lot because their skin is itchy, and they might have slurred speech. En la gente que está verdaderamente volada o alta, la persona puede tener las pupilas más pequeñas, se pueden ver como si están saliendo o entrando de sueño, se pueden rascar mucho la piel porque la piel es demasiado picosa y pueden arrastrear las palabras. They may also seem out of it, but they'll wake up if someone yells loudly or shakes them lightly. Sí, a lo mejor se ven como si están fuera de contacto, pero se despiertan si alguien grita lo suficientemente fuerte o si alguien los sacude un poco ligeramente. You could try yelling, "I'm going to give you Narcan" or Naloxone very loudly. Most people who are actually just very high won't want that because it will cause them to go into withdrawal. Uno puede tratar de gritar muy fuerte, te voy a dar Narcan o Naxalon. La mayoría de las personas que están demasiado voladas no van a querer esto, porque esto van a causar que vayan que tengan abstinencia. Finally, you could try doing a sternal rub. What you do is you take the 4 knuckles of your hand and you rub them against the person's chest, which will cause a mild amount of pain, but usually it will be discomforting enough to wake up the person. Finalmente, uno puede intentar haciendo un frotado del esterno, que se puede hacer usando los 4 nudillos de la mano y frotarlos en el esterno de la persona, en medio del pecho, donde se empiezan a juntar las costillas. And if someone is wearing a heavy coat so that they might not feel the sternal rub, you can actually rub those same 4 knuckles over the top of their lip. Y si alguien trae puesto un abrigo muy pesado o muy grande, uno puede intentar frotando los nudillos en la parte de arriba donde el abrigo está abierto. If the person wakes up, stay with them. You'll want to continue monitoring them, especially their breathing and their pulse. Try to keep them awake and alert until the person is able to keep themselves awake without anyone helping them. Si la persona despierta, manténganse con esta persona. Continúen vigilándola, especialmente la respiración y el pulso. Traten de mantener a esta persona despierta y alerta hasta que esta persona por sí misma se pueda despertar sin la ayuda de nadie más. If none of those options work, then the person is having an opioid overdose. Si ninguna de estas opciones funciona, entonces la persona está teniendo una sobredosis de opioides. A person who has just overdosed on opioids may be unconscious and may not wake up to yelling or shaking. They'll have very limp arms and legs, and they may have pale or clammy skin. Una persona que acaba de tener una sobredosis de opioides puede estar inconsciente y no se puede despertar al gritar o al sacudir. Pueden tener los brazos y las piernas muy blandos. Pueden tener la piel pálida y pegajosa. They may also have bluish lips and fingernails. They won't be breathing at all or would be breathing very slowly or erratically. They may be making a choking or a gurgling noise. Some people call this the death snore or the death rattle. And then finally, they'll have a very slow or very faint pulse. También pueden tener los labios y las uñas del dedo muy azules. La respiración, no pueden estar respirando del todo o la respiración puede ser muy despacio. Se pueden estar atragantando o haciendo sonidos de gárgaras. Algunas personas llaman esto el ronquido de la muerte o el traqueteo de la muerte. Y también pueden tener un pulso muy despacio o muy distante.